Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Dejarías un trabajo de por vida y te dirigirías a una situación financiera desconocida si un hombre se te acerca y te dice, ven y sígueme? Para aquellos quienes se convirtieron en sus discípulos, el llamado de Jesús fue claro e inequívoco. Su respuesta fue inmediatamente abandonar sus redes. ¿Nosotros somos tan rápidos en atender el llamado de Cristo? Si no lo somos, entonces tal vez el mensaje de hoy está hecho a la medida para cada uno de nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie de ilustraciones de Cristo titulada Ven y ve a Jesús. Ahora, únete a nosotros mientras escuchamos acerca de la ilustración que lleva por nombre Ven y ve sus discípulos. Hoy voy a empezar el mensaje con una historia. En una costa peligrosa donde los naufragios eran frecuentes, se construyó una pequeña y rudimentaria estación para salvar vidas. El edificio era solo una choza y solamente había un bote, pero unos pocos tripulantes dedicados vigilaban constantemente el mar. Sin pensar en sí mismos, salían de día o de noche, incansablemente en busca de cualquiera que pudiera necesitar ayuda. Muchas vidas fueron salvadas gracias a sus dedicados esfuerzos. Después de un tiempo, la estación se hizo famosa. Algunos de ellos, quienes fueron salvados, así como otros en el área circundante, querían ser parte del equipo de trabajo. Ellos aportaban tiempo y dinero para apoyar a la estación. Se compraron botes nuevos, se entrenaron tripulaciones adicionales y la estación creció. Algunos de los miembros llegaron a sentirse descontentos porque el edificio era muy rudimentario. Ellos sintieron que un lugar más grande y agradable sería más apropiado como el primer refugio para aquellos que fueran salvados del mar. Así que reemplazaron los catres de emergencia y las camas de hospital y pusieron mejores muebles en el edificio una vez ampliado. Pronto la estación se convirtió en un lugar de reunión popular, donde sus miembros hablaban acerca del trabajo y se visitaban los unos a los otros. Continuaron remodelando y decorando hasta que la estación adquirió cada vez más el aspecto y el carácter de un club. Pocos de los miembros estaban interesados en salir en misiones para salvar vidas, por lo que contrataron equipos profesionales para que hicieran el trabajo en su nombre. El motivo para salvar vidas aún prevalecía en los emblemas y la papelería del club, y había un bote salvavidas como símbolo en la sala donde el club realizaba las iniciaciones de sus nuevos miembros. Un día naufragó un gran barco frente a la costa y las tripulaciones contratadas trajeron muchos barcos llenos de gente con frío, medio ahogadas y empapadas. Eran personas que estaban sucias, golpeadas y enfermas, y algunas de ellas tenían piel negra o amarilla. El hermoso y nuevo club quedó convertido en un desorden terrible, por lo que el comité de propietarios inmediatamente construyó una casa de duchas afuera, donde las víctimas de los naufragios podían asearse antes de entrar. En la siguiente reunión hubo una división en la membresía del club. La mayoría de los miembros quería detener por completo las actividades de salvar vidas que el club llevaba a cabo porque era muy desagradable y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en mantener la labor de salvar vidas como su propósito principal y señalaron que, después de todo, todavía el lugar se llamaba Estación de Salvamento. Se llevó a cabo una votación, pero esos miembros perdieron y se les dijo que si querían salvar vidas podían comenzar su propia estación en algún lugar a lo largo de la costa. A medida que pasaron los años, la nueva estación enfrentó gradualmente los mismos problemas que había experimentado la otra. También se convirtió en un club, y su trabajo de salvar vidas se convirtió cada vez menos en una propiedad. Algunos miembros que permanecieron se dedicaron a salvar vidas, pero ellos a su vez eventualmente comenzaron otra estación. La historia continuó repitiéndose a sí misma una y otra vez. Y hoy en día, si visitas la costa, encontrarás varios clubes exclusivos a lo largo de ella.
Los naufragios siguen siendo frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de las personas mueren ahogadas. Bueno, como tú sabes, esa historia es la historia de la iglesia. Estamos destinados a ser una estación que salva vidas y muy fácilmente podría ser que nos hayamos convertido en un club y que hayamos olvidado nuestro propósito principal. La Biblia dice que Jesús, sabiendo que iba a morir, eligió a 12 discípulos. Y la razón por la cual eligió a esos discípulos fue porque tuvo que convencerlos de que podían llevar a cabo su obra y que tenía que prepararlos para esa tarea. Ellos tenían que ser la estación de salvamento. Ellos tenían que acercarse a aquellos que se estaban ahogando. Y tú y yo necesitamos saber que el mismo Señor que los llamó a ellos nos llama a cumplir una tarea similar y a cumplir unas responsabilidades similares. Y lo que quiero hacer hoy es convencerte de que tú puedes hacer la obra de Dios e inclusive con esperanza. Prepárate. Esa es la agenda. El pasaje de la Escritura lo encontramos en Mateo capítulo 4, en el Nuevo Testamento, y los versículos son pocos, así que los leeré. Esto es Mateo capítulo 4, donde Jesús llamó a 2 grupos de hermanos. Comenzaré leyendo en el versículo 18. Allí dice: Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cuáles fueron los pasos que Jesús tomó para preparar a los 12 hombres, uno de los cuales era rebelde, a fin de que continuara su obra después de su muerte? En primer lugar, Él los llamó. Ahora bien, necesito señalar que realmente hay 3 llamamientos que ellos experimentaron. El primero fue el llamado a salvación. Cuando leemos un pasaje como este, pensamos para nosotros mismos, ¿cómo pudo Jesús simplemente caminar y ver a 2 personas y que ellos dejaran todo lo que estaban haciendo y lo siguieran? Recuerda esto, esta no era la primera vez que ellos se habían encontrado. Si tuviéramos tiempo, podríamos buscar en Juan capítulo 1, donde descubriremos que Andrés se acercó a Jesús y llevó a su hermano Simón, y le dice a Simón, quien era Pedro: Pedro, lo hemos encontrado, a él, de quien hablaron los profetas. Hemos encontrado al Mesías, que se llama el Cristo. Y él lo llevó a Jesús. Ese es el llamado del Evangelio que se le da a todos. Y si hoy me estás escuchando, les decimos a nuestros amigos los judíos, el primer llamado es el llamado a ver a Jesús como el Mesías, como Cristo, como el Señor. Hay un segundo llamado y se trata del llamado a ser discípulo, a ser aprendiz. Y para ese grupo Jesús tenía una cantidad bastante grande. De hecho, la Biblia dice que en un momento determinado Él envió 70. Ellos salieron de 2 en 2, lo que significa que tenían 35 equipos diferentes yendo de casa en casa. Y después también hubo un llamado específico a ser discípulo. Ese llamado fue con los 12. Mateo capítulo 10 versículo 2 dice que Jesús llamó a los 12 discípulos y luego dijo: y los nombres de los 12 apóstoles son, y los enumeró como apóstoles. Y Lucas, en el Nuevo Testamento, nos dijo: llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Ese era un grupo único. Iban a estar a tiempo completo con él. Ellos eran quienes iban a seguirlo, quienes estarían con él en Galilea y en Jerusalén. Y a cualquier lugar donde ese rabino fuera, allí es donde iban a estar esos discípulos. Entonces, en primer lugar, él los llamó. ¿No te sorprende el hecho de que hubo algunos a quienes él no llamó? No llamó a los fariseos, no llamó a los saduceos, no llamó a la élite. Mientras miraba esto, me sorprendió una vez más lo ordinario de los hombres a quienes Jesús llamó. Y tú sabes, ellos eran aprendices lentos, eran duros de corazón. Un día se acercó una multitud y ellos le dijeron a Jesús: despide a la multitud para que puedan comprar su propio pan.
Y Jesús dijo, no, denles de comer. Y Jesús quería que ellos fueran aquellos quienes iban a ver el milagro, pero ellos eran bastante duros de corazón. Un día, la gente estaba trayendo niños pequeños a Jesús para que él pudiera tocarlos y bendecirlos, y ellos reprendieron a la gente diciéndole, bueno, ustedes saben que él está ocupado, y trataron de impedir que las personas se acercaran, y Jesús dijo, no, dejad que los niños vengan a mí. Esto realmente me asombra. Ellos tuvieron varias discusiones sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. ¿Puedes tú imaginarte que eso estuviera sucediendo? ¿No sería algo de relevancia si entre el personal pastoral de la iglesia Moody hubiera una discusión sobre quién es el más grande? ¿Acaso los ancianos, si se enteraran de eso, no nos despedirían a todos y comenzarían todo de nuevo? Creo que sí. Y aquí tú ves discípulos que eran mezquinos, obstinados e insensibles. Y ese fue el grupo sobre el cual Jesús puso esa responsabilidad. Y ellos eran quienes continuarían con su obra después de su muerte. ¡Vaya! Un amigo mío dice que Jesús no llama a los que están preparados. Él prepara a los que son llamados. Entonces, en primer lugar, quiero que sepas que Él los llamó. En segundo lugar, Él los retó. El llamado fue, seguidme. El reto fue, y yo os haré pescadores de hombres. Ahora bien, fíjate en la forma cómo Jesús tomó la vocación de ellos. Él los escogió por aquello en lo que eran buenos. Ellos habían estado en el mar de Galilea durante toda su vida. Nacieron en hogares donde la pesca era la vocación. Jesús dijo, tomaré tu vocación como pescador y la transformaré en algo que atraiga a la gente. Y entonces Jesús hizo esa transición, porque sabía que había cualidades en los pescadores que serían muy buenas una vez que comenzaran a pescar personas, específicamente a evangelizar. Bueno, ¿cuáles son esas cualidades? En primer lugar, los pescadores son pacientes. Me maravilla el hecho de que hay personas que van a pescar temprano en la mañana y lanzan sus anzuelos al mar y pasan toda la mañana ahogando lombrices. Para mí ha sido infinitamente fascinante que alguien haga eso. Paciencia, hora tras hora tras hora. Échale una mirada a tu vida hoy. Quiero que sepas que Dios también te está llamando. Quizás no es un ministerio a tiempo completo, pero tú tienes una vocación. Algunas de ustedes, madres, Dios las bendiga, tu llamado es en tu hogar, para con tus hijos. Todos nosotros somos llamados por Dios para hacer todo lo que podemos ser para su gloria. Y no te desanimes cuando mires dentro de ti. Mira hacia afuera, mira a Jesús, quien puede transformar nuestros corazones. Un amigo mío dice que Jesús no llama a los que están preparados, Él prepara a los que son llamados. Entonces, en primer lugar, quiero que sepas que Él los llamó. En segundo lugar, Él los retó. El llamado fue, seguidme. El reto fue, y yo os haré pescadores de hombres. Ahora bien, fíjate en la forma como Jesús tomó la vocación de ellos. Él los escogió por aquello en lo que eran buenos. Ellos habían estado en el mar de Galilea durante toda su vida. Nacieron en hogares donde la pesca era la vocación. Jesús dijo, tomaré tu vocación como pescador y la transformaré en algo que atraiga a la gente. Y entonces Jesús hizo esa transición, porque sabía que había cualidades en los pescadores que serían muy buenas una vez que comenzaran a pescar personas, específicamente a evangelizar. Bueno, ¿cuáles son esas cualidades? En primer lugar, los pescadores son pacientes. Me maravilla el hecho de que hay personas que van a pescar temprano en la mañana y lanzan sus anzuelos al mar y pasan toda la mañana ahogando lombrices. Para mí ha sido infinitamente fascinante que alguien haga eso. Paciencia, hora tras hora tras hora. Y yo digo, ten piedad al menos de las lombrices. Pero ellos permanecen ahí. Valor. En aquellos días, sus pequeñas embarcaciones en el mar a menudo eran golpeadas por las olas. En el mar de Galilea se podían presentar grandes tormentas y ellos tenían que salir a pescar. ¿Tú quieres ser un pescador de hombres? ¿Un pescador de personas? ¿Tú quieres ser testigo de Cristo? Entonces vas a necesitar un poco de valor, porque a veces no es fácil y a veces no es conveniente. Pienso en el conocimiento.
Tú necesitas saber qué tipo de carnada es la apropiada para cada especie de pez. Sentido común. Mantente fuera del camino. Deja que la carnada y el anzuelo hagan su trabajo y, por supuesto, ten perseverancia. ¿Alguna vez has conocido a alguien a quien realmente le guste la pesca? ¿Alguna vez has hablado con un pescador y le has preguntado, ¿estuviste pescando ayer? Él te dirá, sí, estuve pescando todo el día. ¿Pescaste algo? Y si dice que no, te reto a que le digas, bueno, supongo que ese es el final de la pesca. Nunca más volverás a pescar en tu vida, ¿verdad? El pescador te dirá, ¿estás hablando en serio? El hecho de que ayer no pesque nada no significa que no voy a seguir pescando. Pescaré, pescaré, pescaré hasta que pesque algún pez. ¿Nosotros somos así como testigos? Recuerdo que cuando estaba en la universidad me hice amigo de varios estudiantes que claramente no conocían a Jesús como Salvador y solíamos almorzar juntos, y les daba algunas buenas razones por las cuales deberían creer en Jesús. Y que yo sepa, ninguno de ellos creyó, y recuerdo lo desanimado que me encontraba. En efecto, le dije a Dios, ¿por qué debería molestarme con personas que no creen? Lo que un buen pescador dice es, voy a hacerlo y lo haré y lo haré. Si no pesco nada, voy a hacerlo y hacerlo de nuevo. De eso se trata la persistencia. Ahora bien, escúchame atentamente. Dios iba a tomar esas cualidades que ellos tenían como pescadores en Galilea e iba a transformarlas para pescar gente. Tú sabes que hay algunos que tienen talentos de lo que a veces llamamos vocación secular. Aunque están sirviendo a Dios en una vocación secular, yo reconozco eso, pero ustedes tienen talentos como banqueros, contadores y expertos en informática y tienen esa capacidad. Déjame decirte que son muy buenos y tienen la capacidad de poder hacer esto. Y algunos son escritores y no entienden que en la comunidad cristiana su talento se necesita desesperadamente. Y algunos de ustedes que están a punto de jubilarse y quieren pasar el resto de su vida a la luz del sol sin hacer nada, teniendo todo el día para hacerlo, escúchenme, Dios puede estar preparándolos para tomar esos dones y llevarlos al campo misionero, al servicio cristiano, a la obra para la cual están excepcionalmente calificados. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.